Marcel Felipe, que es un brillante abogado, empresario, activista, político cubano. Bienvenido, Marcel, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Sabes que la primera vez que me invitaste pensé que alguien había cometido un error, porque aquí nada más que invitan a la gente más inteligente, a la gente más notable, pero ahora ya me lo estoy creyendo porque me invitaste por segunda vez. Así que muchas gracias, muchas gracias. Te tengo como un hombre muy inteligente y siempre es un placer conversar contigo. Primera pregunta, ¿tú crees que la agresión acústica a los diplomáticos estadounidenses fue deliberada? ¿Crees que los cubanos, el régimen cubano, quiero decir, ¿no?, quiso hacerles un daño físico, una lesión cerebral o en la memoria? ¿O cómo te lo explicas tú? Bueno, obviamente no tenemos la evidencia porque si el gobierno americano la tiene, no la está compartiendo con nadie. Pero en un país que se caracteriza por su control totalitario sobre todos los aspectos del ser humano, es imposible, no improbable, imposible creer la historia que se va a hacer un ataque a funcionarios de lo que ellos consideran su enemigo principal, que es los Estados Unidos, y que ellos no se van a enterar. Los diplomáticos americanos en Cuba tienen seguimientos 24 horas al día. O sea, cuando están durmiendo por la noche hay señores parados fuera de la casa. Cuando salen de la casa hay señores que entran en su casa, como lo dijo el embajador Jim Kayson, a dejar fecales y cosas en la puerta de su casa. Se obsesionan con los norteamericanos. Que no sepan es una fantasía tan grande que no se lo creen ni ellos mismos. Que no sepan quiénes, para entenderte bien. Bueno, que no sepa, ellos lo que dicen es que no fuimos nosotros y no sabemos quiénes fueron. Bueno, pero entonces, eso dice el régimen cubano. Eso dice el régimen cubano. Sí, que el otro día leía una portada del Nuevo Herald, con 3 militares cubanos como si fueran fuentes confiables. Yo me quedé sorprendido con el Nuevo Herald, ¿eh? El Nuevo Herald verdaderamente ha cambiado muchísimo. Me pareció vergonzoso. Desde que se fue Miriam Márquez, que era una excelente periodista y que tenía una línea editorial muy objetiva. Y sobre todo, yo siempre digo que lo importante en la vida es ser objetivo, pero eso no quiere decir que seas imparcial. Una vez que objetivamente llegas a la verdad, tienes que tomar parte. Pero desde que ella se fue, el Herald ha cambiado mucho. ¿Cómo puede dar credibilidad o legitimidad a esas 3 fuentes? 3 militares cubanos en actividad diciendo, nosotros no sabemos nada, nosotros no tenemos esas máquinas acá no existen, y no, nosotros no lo hicimos. Y luego decían, en cambio, del Departamento de Estado no quisieron hablar con nosotros. Una cosa increíble. Yo creo que es perfectamente creíble que o lo hicieron ellos o saben exactamente quiénes fueron. Una de las dos, no hay posibilidad de otra. Y creo que más bien la respuesta de los Estados Unidos ha sido relativamente débil para lo que eso conlleva. Esto es un ataque sobre oficiales norteamericanos. Verdaderamente creo que en esto el presidente ha tenido un fallo importante. Entonces, ¿tú crees que la respuesta de Trump ha sido débil, habida cuenta del daño físico a estas 20 y tantas personas? ¿Qué respuesta sería proporcional, apropiada? ¿Qué debería hacer Trump, en tu opinión? Debería denunciar que Estados Unidos empieza desde este momento, y lo debía haber hecho en realidad punto y aparte de los ataques acústicos, un cambio de régimen, política de cambio de régimen. El gobierno americano lleva demasiado tiempo con la convivencia con el régimen. Y para citar no solamente a todos los líderes del exilio cubano, sino a fuentes como el embajador Sánchez Bisaín, el boliviano, sí, que él dice, el origen de todo en América Latina empieza por La Habana. Quitas La Habana, quita todo. Lo que tú decías hace un rato, ¿cómo se va a criticar al gobierno de Chávez sin criticar al de La Habana? ¿Cómo vas a excluirlo sin excluir al de La Habana? Y esa política de cambio de régimen en La Habana, no de apañarlo, de conversar con él, de ir a ver juegos de béisbol con Raúl, de intercambiar regalos, no. Vamos a tumbarlo, vamos a liberar a los cubanos. ¿Por dónde debería comenzar? Es decir, cierras tu embajada, tomas represalias económicas, consideras la intervención militar. ¿Qué sugerirías tú? Bueno, primero que todo, no vamos a hablar de lo teórico, sino vamos a hablar de lo pragmático. Sí, de lo posible. Porque hoy en día, en las fichas políticas que tenemos, y tenemos que trabajar para ir cambiando esas fichas políticas, ninguna de esas posibilidades está directamente en la mano. Pero que sí lo que está en la mano, lo que puede empezar a hacer inmediatamente el presidente y que se está considerando y que no lo está haciendo, es cambiar a los funcionarios obamistas que siguen manejando la política de Estados Unidos hacia Cuba. Hoy mismo salió la noticia de que se iba a recortar el presupuesto de Radio y Televisión Martí. Esa
noticia o esa decisión sale del director de la BBG, la agencia que gobierna Radio y Televisión Martí. Esa persona no solamente es un obamista, es un fanático de la política de Obama hacia Cuba. ¿Cómo se llama? Se llama Lansing, John Lansing. Y es un diplomático obamista que está recortando el presupuesto de Radio y TV Martí. No es un diplomático, es un político nombrado políticamente por Obama. Es un burócrata. O sea, ni siquiera es un oficial de carrera. Es alguien que por razones políticas, de apoyo político a Obama, se ganó esa posición. Trump debería despedirlo. Debería despedirlo ayer. Ayer. Porque además esa persona, en vez de tener la decencia de decir, había un cambio de gobierno, pues yo me voy con mi gobierno y que Trump nombre a alguien más, ha tratado de quedarse y hacer esos cambios irreversibles. Ha puesto en La Voz de las Américas a Amanda Bennett. Amanda Bennett va más allá de la izquierda. Amanda Bennett es una señora que ha escrito libros sobre comunistas americanos que se van a vivir a la China, a disfrutar del comunismo chino. No. O sea, y recibe un dinero de Washington por La Voz de América. Es la persona que maneja La Voz de las Américas. Tenemos que invitarla. ¿Cómo se llama? Amanda Bennett. Amanda Bennett. Pero vive acá. Vive en Washington. Vive en Washington, maneja La Voz de las Américas. Entonces, con ella al mando... Bajo salario del gobierno de Trump. Y con presupuesto del gobierno de Trump. Cosa increíble. Entonces, las personas que más adoran al presidente Trump y que más lo apoyan, lo único que coinciden en crítica del señor Trump es que no ha tenido la... agilidad de cambiar a estos funcionarios. Bueno, hay que hacerlo. ¿Qué otros funcionarios obamistas, pro paños tibios con la dictadura de los Castro, sugieres tú que deberían ser depurados? Inmediatamente Tom Shannon. Tom Shannon ya cayó en desgracia Shannon, ¿no? Ya advirtió que se retira, pero ahí sigue hasta que la persona que el Trump va a poner en su puesto sea confirmada por el Senado y todo esté oficial. ¿Ha sido funesto Shannon? Ha sido funesto no solamente con Cuba, con Venezuela y Colombia. Claro. O sea, verdaderamente, gente bajo el comando de Shannon han llamado al presidente Uribe a decirle, señor presidente, no sea tan duro con la FARC. Menos mal que Uribe es Uribe y no se deja pasar esa, sea embajador de donde sea. Sí. ¿Y por qué Trump no ha hecho algo tan elemental como lo que está sugiriendo, que es remover a los funcionarios, burócratas, obamistas, y nombrar gente de su confianza? Yo creo que tal vez un poco de síndrome de empresario, de que lo que hace falta es cambiar los jefes y los indios entran en línea. Lo que pasa en la política es diferente a una empresa, en el sentido que en la empresa la gente va a cobrar su sueldo, a hacer su trabajo. En la política estos diplomáticos de carrera tienen su ideología y después de 8 años de un gobierno, hasta los que son de carrera van subiendo de acuerdo a su ideología. El jefe demócrata va a promover más a los demócratas, el republicano más a los republicanos. Y se ha creado esa cultura dentro del Departamento de Estado y en agencias que quedan aún como la BBG. Creo que tal vez la BBG y el puesto ese es la posición más alta que aún mantiene un obamista en el gobierno de Trump. Pero un obamista abierto. Sí. Ahora, este obamista también tiene el apoyo... Recuérdame cómo se llama ese. John Lansing. Y la otra es Amanda Bennett. Amanda Bennett. Sería un placer que lo entrevistara, sobre todo con el humor tuyo, creo que no les gustaría mucho. Sí. ¿Y cobran un sueldo del gobierno de Trump? Cobran un gran sueldo. Un gran sueldo. ¿Cuánto cobran más o menos? $200,000 al año. Yo creo que la posición de CEO del BBG debe estar cerca de los 250, $300,000. $300,000. Porque es una posición que maneja $800 millones. Y si vas a bbgwatch.com, que es lo que los empleados del BBG un website que han puesto, te das cuenta que los disidentes iraníes, los opositores en Rusia, en Georgia, todos los lugares donde hay estaciones de radio norteamericanas que buscan difundir la verdad, están sumamente enojados con la administración de la BBG por parte de John Lansing, porque dice que toma el punto de vista contrario. En vez de ser algo que adelanta los intereses de la democracia y de los Estados Unidos, más bien está... como Radio y Televisión Martí bajo Malule, es prácticamente un ala del Granma, así como se puede hablar. O sea, ahora mismo Radio y Televisión Martí es un ala del Granma. No, Radio y Televisión Martí hace poco ha sido, cuando Malule renuncia, y gracias a Dios yo te puedo decir que renuncia en gran parte porque nosotros pedimos que renunciara y le caímos hasta que decidió renunciar. Vino una persona de carrera de la BBG, que ha tomado interinamente ese control mientras el presidente nombra un director permanente. Esa persona ha hecho un trabajo excelente. Yo creo que tal vez por eso es que John Lansing le ha querido quitar el presupuesto, porque detrás de esta noticia de Radio y Televisión Martí es muy importante que la gente entienda y muy importante para que el presidente y sus asesores entiendan.
la noticia que sale no es que John Lansing le ha cortado dinero a Radio y Televisión Martí. La noticia que sale equivocadamente es que el presidente Trump lo ha hecho. Como si Trump se hubiera enterado. Y Trump, por supuesto, Trump le dice a la agencia, BBG, necesito que ustedes recorten 20 millones. Claro. ¿Y qué es lo que hace la BBG? De estos 20 millones, ¿de dónde los saco? Quítale 10 a Radio y Televisión Martí. Deja los demás intactos. Porque es el que le molesta, sobre todo ahora que está el André Méndez, este señor que está a cargo de Radio y Televisión Martí, que ha hecho cuestiones fabulosas. Y sabiendo que en poco tiempo la administración, porque estamos trabajando en eso, va a nombrar a un nuevo director de Radio y Televisión Martí que tenga capacidad política y que tenga la capacidad de verdaderamente cambiar completamente Radio y Televisión Martí para que sea no lo que fue, lo que nunca ha sido. Por primera vez tenemos esa oportunidad. Pero claro, hay que darle fondos, no recortarles el dinero. Tenemos que ir un ratito a la publicidad. Marcel Felipe, regresamos con él hablando del futuro de Cuba y de Venezuela. Le voy a preguntar en 2 minutitos, no nos dejen solos. Ya volvemos. Estamos saliendo en vivo, en directo. Ha venido esta noche Marcel Felipe, que es un señor que conoce muy bien los problemas de Cuba, ¿no? Pero también los de Venezuela, que son dos problemas que están ligados, ¿verdad? Ligados. ¿Qué crees que Trump debe hacer con respecto a Venezuela, Marcel? Si Trump te llama y te dice, ¿qué hago? ¿Qué hago para defender la causa de la libertad en Venezuela? ¿Por dónde comienzo? Si hay una sola cosa que Trump puede hacer por Venezuela y por Cuba, es asegurarse que Colombia no caiga. Colombia, las elecciones colombianas, es el evento político más importante del 2018. Más que las elecciones mexicanas. Sí, y la razón es por la siguiente, las elecciones mexicanas son extremadamente importantes. Sí. Pero hay una cosa, el gobierno cubano no produce nada, no tiene fuentes de ingresos. Estaba mirando hacia el norte con Obama, pero eso ya se le ha frenado. Venezuela ya lo ha chupado, todo lo que podía chupar, ya no le queda nada. Dice, ¿de dónde sacamos dinero? Y ha enfocado sus cañones a Colombia, más que a México, porque en México hay ciertas otras instituciones más difíciles, más cerca de los americanos. En cambio, en Colombia tengo mi ejército ya plantado en Venezuela, ya involucrado con el de Venezuela, tengo la frontera con Venezuela, tengo el apoyo con la FARC y tengo el apoyo incluso del propio presidente Santos. Ellos ven Venezuela como algo un poco más factible de poder llegar a tomar el poder, que un Petro llegue a tomar el poder. Y lo dije hace mucho tiempo, cuando la gente, entonces van a apoyar a Timochenko, eso no van a apoyar a Timochenko, son más inteligentes que eso. Te van a apoyar a un Petro. O sea, Raúl Castro quiere que gane Petro las elecciones en Colombia. Petro o Fajardo, no importa, que gane alguien que sea no del centro, sino de la izquierda. Por ahí se cuelan, vamos a recordar. ¿Y de qué manera beneficiaría eso a Castro? ¿Cooperación económica? Van a empezar a ver inmediatamente los médicos, que es lo que más le gusta a ellos vender. Los médicos esclavos entrando a todos los barrios en Colombia a cambio de una suma elevada de dinero que no corresponde al servicio que se está prestando y por supuesto mucho menos al sueldo que verdaderamente reciben esos médicos. Va a haber muchas formas disfrazadas de que ese dinero se le salga de Colombia y vaya hacia Cuba. Lo que hicieron con la Venezuela chavista cuando había plata. Totalmente, o sea, ellos van a repetir saquear el modelo y Petro va a aceptar porque lo que siempre le dicen, lo que le dijeron a Allende, lo que le dicen a Chávez es: tú necesitas nuestra asesoría en inteligencia, nuestros contactos con la comunidad internacional, con esa nefasta parte con los coreanos del norte, con todo el mundo. Y de esa manera se toman el control como lo hicieron en Venezuela. Pero ¿de qué manera Trump puede impedir que la izquierda gane en Colombia? Esto es difícil. Bueno, pues lo primero que tiene que hacer es no hacer cumplir la realidad de lo que decía Kissinger. Kissinger decía, es muy peligroso ser enemigo de Estados Unidos, pero a veces peor ser amigo. O sea, el señor Tillerson ha ido a Bogotá, en su primera visita de la administración allá, y básicamente ha alabado al señor Santos. Eso es nefastísimo para el proceso. Vamos a estar claros, si Colombia gana cualquier de los candidatos de la alianza, sea los uribistas o Marta Lucía Ramírez, de ahí se les cierran los caminos a la dictadura castrista y se les cierran muchísimo a la venezolana. Pero si gana un Petro, ambos regímenes van a tener mucho más oxígeno para sobrevivir y van a tener algo que geográficamente es increíble. Un país que tiene tanto Atlántico como Caribe, como Pacífico.
verdaderamente se vuelve muy nefasta la situación para toda América Latina. Colombia es un país rico, con mucha riqueza, y es verdaderamente preocupante. Creo que tenemos que concentrarnos en estas elecciones, van a ser muy determinantes. ¿Hay una posibilidad real de que gane Petro? Va primero en las encuestas, ¿no? Petro está en primero en las encuestas, sí. Y el otro candidato de Sergio Fajardo. Fajardo va segundo en las encuestas. Ahora, pero mis amigos me dicen que Fajardo no es chavista y que Fajardo sí es un demócrata, que no es como Petro, que si gana Fajardo no será el fin del mundo. Carlos Alberto Montaner, nuestro amigo, siempre dice que está la izquierda carnívora y la izquierda herbívora. Sí. Fajardo yo lo pusiera en algún punto entre los dos. Es más que la izquierda herbívora. ¿Te da miedo? Muchísimo miedo. Y además por ahí es donde se cuelan. Tú coges a un Fajardo y le empiezas a poner otras personas alrededor y cuando viene a ver ahí llegan, porque ese es el gol final del castrismo. Ya ahora cuando estuvo el presidente Uribe y el candidato Duque acá esta semana y nos reunimos con ellos, le dije, la época donde un presidente colombiano de derecha puede convivir con el castrismo, bajo una especie de acuerdo de no te metas conmigo y no me meto contigo, ya se acabó. Porque para el castrismo tomar Colombia es un tema de sobrevivencia. Ya ellos no pueden llegar a un acuerdo contigo, tienen que acabar contigo y lo van a hacer. Lo que me lleva entonces a la siguiente pregunta, digamos optimista. Si no gana la izquierda en Colombia, vamos a decir que gana Iván Duque o que gana Vargas Lleras, ¿qué pasaría con el castrismo? ¿Qué pasaría con la dictadura cubana? Se le complica muchísimo, porque primero se queda sin dinero. Hay bastante descontento en las Fuerzas Armadas cubanas. ¿Te puedo interrumpir? Sí. ¿Putin no tiene ningún interés en financiar la decadencia, la agonía del castrismo en Cuba? Putin no tiene la habilidad de financiarlo. Y China, que tiene la habilidad, no tiene el interés. China no tiene el interés. Pero Putin sí tiene interés en ayudar a Maduro. Cuando Macri le dijo, tenemos que unirnos para sacar a Maduro, Putin se quedó un silencio helado. ¿Por qué Putin apoya a Maduro? Por el petróleo, lo que queda del petróleo. Mira, Putin tiene un interés estratégico tanto en Cuba como en Venezuela. Y lo tiene también Corea del Norte. O sea, una de las cosas que hemos perdido de vista y que ha perdido de vista, bueno, no lo hemos perdido de vista nosotros, lo ha perdido de vista lo que es la Agrupación de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, gracias en parte por trabajo de la inteligencia castrista con Ana Belén Montes. Cuba, y siempre lo digo cuando en la Casa Blanca o cuando en cualquier reunión que tengo con este tipo de funcionarios, Cuba es la peor amenaza que tiene Estados Unidos en su seguridad nacional. Entonces, ¿pero cómo dices eso? Muy sencillo, geopolítica 101, está a 90 millas. El enemigo que tenga Estados Unidos de turno, sea Corea del Norte, sea Rusia, sea Irán, tiene una base de operaciones a 90 millas de los Estados Unidos. Entonces tienes que estar, no puedes darte el lujo como superpotencia de tener a un país que no sea aliado tuyo en tu frontera. No puedes darte ese lujo. La historia desafortunadamente se repite. Pero el castrismo hizo un gran trabajo de convencer a toda una generación de generales de que Cuba no era una amenaza. Y creo que es un riesgo grandísimo para los Estados Unidos. ¿Crees que Trump debe decretar un embargo petrolero contra Venezuela? Creo que Trump lo que tiene que hacer con Venezuela es conseguir ese apoyo, y Estados Unidos tiene la capacidad de conseguirlo en toda América Latina, que se está haciendo y se está empezando a hacer, y lo vemos en el caso del Perú, para que primero que todo se aísle completamente al régimen de Maduro, y segundo, se recluten a los militares que tienen que hacer ese trabajo para que no sea necesario una intervención militar, pero para que se puedan hacer los venezolanos y el ejército venezolano el que da esa respuesta. O sea, Trump lo que tiene que hacer es dar instrucciones a su servicio de inteligencia para que conspire en Caracas y reclute militares, aun si han sido chavistas, no importa eso, no importa. Reclutarlos, supongo que el verbo reclutar puede entrañar, incluir el otro verbo estimular o pagar o recompensar, gratificar, para que estos generales que están pasando hambre tengan motivaciones para sacar a Maduro. Esto es lo que tiene que hacer Trump. O sea, comprar un golpe militar en Venezuela. Perdona la crudeza. Sí, verá, yo creo que va mucho más allá, es todo, es la política de cambio de régimen. ¿Qué es la política de cambio de régimen? Es un ataque a nivel diplomático, es un ataque a nivel de inteligencia, es un ataque a nivel de, quieres llamarle reclutar, estimular. Hay suficientes militares en Venezuela
para que no me puedas decir que todos están 100% de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno. Tal vez algunos se sienten atrapados, algunos se sienten, porque, o sea, Maquiavelo fue el primero que dijo, no hay nada más difícil que cambiar el orden establecido, ¿verdad? Eso es lo más duro del mundo. Y si no sabes que vas a tener un apoyo, pues menos te tiras. Tiene que dejarle bien claro a todo el ejército venezolano que el que se tire va a tener el apoyo de los Estados Unidos y el apoyo regional de todos sus aliados. Eso es la misma fórmula que hay que aplicar en Cuba, pero eso requiere voluntad política y sobre todo en el caso de los Estados Unidos creo que existiría la voluntad política si pudieran prestarle suficiente atención al tema. O sea que en parte lo que tú sugieres es que ni Cuba ni Venezuela están en la prioridad de la agenda de Trump, ¿no es cierto? No les presta demasiada atención, porque yo la verdad estoy de acuerdo contigo. Creo que antes que una invasión militar en Venezuela, por lo menos podrían tratar de hacer una operación de alta inteligencia para provocar un golpe militar y sacar a estos zampones del poder y llamar a elecciones en un mes. Con un poder electoral independiente, en un mes pueden celebrar elecciones. Pero todo tiene mucho que ver con, primero, la parte de la ofensiva diplomática, porque tienes a un presidente Santos que cuando fue a hablar con Santos a ver de cómo estaba el ambiente para cualquier tipo de acción militar que fuera necesaria en Venezuela, Santos dijo, pues no, pero no no cuentes solo con nosotros. Santos, Marcel, Santos, Capriles, Julio Borges, le dijeron a Mike Pence, no se le ocurra pensar en un golpe militar. Ahora, Totalmente. nos piden publicidad, pero ¿cuánto puede costar un golpe militar en Venezuela? Yo digo que en estos tiempos sale barato. Cualquier cosa es barato comparado con el costo que está pagando el pueblo. Por eso, y además estos generalotes que todos se cuadran y fingen ser revolucionarios, bolivarianos, eso es pura hipocresía, eso es teatro de pacotilla, ¿o no? Totalmente Claro. que sí. Totalmente que sí. Claro, tú les ofreces una casa en Palm Beach y le dan un golpe a Maduro enseguida. Pero no solamente en Venezuela, en Cuba también. En Cuba también aplica exactamente lo mismo. ¿Crees? Estoy completamente convencido, pero no existe todavía firmemente la fe de cómo se portaría Estados Unidos. O sea, falta determinación política. Falta una determinación política, pero yo creo que vamos a llegar a ese punto de tenerla. ¿Te quieres quedar un ratito más? Con todo el tiempo que me des. Regresamos después de la pausa con Marcel Felipe y al final, perdona la crudeza de esta pregunta, quemarropa. ¿Tú votaste por Trump? Sí, yo voté por Trump. ¿Duermes bien o hay un sentimiento de culpa que te atormenta por la noche? Para nada, duermo perfectamente bien. Cuando tuve la oportunidad de votar por Trump, tenía dos opciones. O voto por Trump, quien ha venido acá y se ha comprometido con el exilio cubano, o voto por Hillary Clinton, que se había comprometido con la política de Obama hacia Cuba. Y eso lo hago no solamente como cubano, lo hago como americano, porque verdaderamente vuelvo y repito, Estados Unidos está jugando con candela, dejando existir a la dictadura cubana a 90 millas de su frontera. Vamos a una pregunta muy sencilla. ¿Qué es más fácil para Corea del Norte? ¿Llegar a construir el cohete de larga trayectoria que nunca ha tenido la capacidad o coger el de corta trayectoria y ponerlo en Cuba? Es que a mí no me tienes que convencer. Fíjate cómo Putin se tragó Crimea, porque le dio la gana, porque estaba en su frontera. Nadie dice que Trump, digamos, anexe Cuba, como hizo Putin con Crimea. No, para nada. Pero si Trump toma la decisión de liberar Cuba y Venezuela, en una semana lo hace, ¿o no, Marcel? Totalmente. Lo que pasa es que todo en la política tiene un costo político y para los Estados Unidos, a nivel más global, por subestimar la importancia de Cuba como tema de seguridad nacional, subestimar equivocadamente, pues no le dan esa importancia frente a otras cosas, pero verdaderamente deberían hacerlo. ¿Tú te consideras un trumpista? Yo me considero un americano. Muy bien, muy bien. ¿Y qué te quiero decir con eso? Como americano, estoy muy contento con lo que el rumbo que ha tomado el país, o mejor dicho, con lo que ha parado Trump, porque Obama creo que íbamos en un rumbo donde íbamos a perder el concepto de lo que es ser Estados Unidos. Pero verías con simpatía, yo sé que esto que estamos hablando suena a una quimera, ¿verdad? Pero a lo mejor Trump, que es un hombre a veces de reacciones violentas, viscerales, destempladas, ¿no? A lo mejor una mañana se levanta y dice, yo quiero pasar a la historia, ¿no?
estoy harto de la burocracia de Washington, del pantano de Washington. ¿Qué puedo hacer yo que haga una diferencia? Bueno, puedo liberar a Cuba, comencemos con Cuba, puedo liberar a Venezuela. Trump tiene esa voluntad, o por lo menos tiene el ego de ese tamaño, como para proponerse una empresa semejante. Si lo hiciera, ¿tú lo aplaudirías? Mira, Trump es un hombre extremadamente exitoso. Y yo no creo que es tan loco como se presenta. No, claro que no. Si lo fuera, no tuviera los éxitos que ha tenido, no solamente en los negocios, sino en la política. Exacto. O sea, en la política no solamente llegó a ser presidente de Estados Correcto. Unidos, ya ha pasado su plan tributario, ahora va a pasar un plan migratorio. Verdaderamente, lo que pasa es que sabe muy bien cómo negociar. Y yo, como empresario, lo entiendo perfectamente. No es tan loco ni tan tonto. No es ni tan loco ni tan tonto. No hay que subestimarlo. No hay que subestimarlo para nada. Y estoy muy contento con el gobierno que ha manejado hasta este momento. Sí. Y al lado de Maduro, Trump es Jeff Bezos. Es Jeff Bezos. Totalmente. Ahora, con respecto al tema de Cuba, hasta el momento, lo que vemos es que tiene todo tipo de intención, de buenas intenciones, de ayudar al pueblo cubano, un voto que además votó a favor de él. Sí. Y eso, cada vez que tenemos la oportunidad, se lo recordamos. Pero hasta ahora esos deseos no se han convertido en realidad porque no han implementado las personas no han puesto en esos puestos las personas adecuadas para implementarla. Han dejado a los obamistas. Sí. ¿Cómo va a dejar a la persona que implementó la política obamista a implementar una nueva política? Sí. Así que yo creo que todavía en eso no estamos muy contentos con él. Se lo hemos dejado saber y creo que vamos a tener que empezar a alzar la voz un poco más. Ok. Pero siento que mi pregunta no ha sido del todo contestada. O sea, si Trump te llama a las 3 de la mañana y te dice, Marcel, yo sé que votaste por mí, yo sé que tú eres, tú me ves con simpatía, tú quieres que yo tenga éxito y tú eres cubano y te duele Cuba. ¿Entramos o no entramos? Yo te diría que no es la forma más inteligente. No es porque sea incorrecto, porque para lo que estamos viviendo hoy en día, prácticamente cualquier alternativa es mejor. Ok, pero tú le dirías, no es la forma más inteligente. ¿Qué si él te pregunta cuál es la forma más inteligente? No entramos. Lo mismo que hablamos. Existen en estos momentos, sentados en Cuba, generales y coroneles que no están de acuerdo con el régimen castrista, que necesitan entender que tienen el apoyo completo y total, no solamente de los Estados Unidos, sino de la comunidad internacional, para poder hacer el cambio que tienen que hacer. O sea, tú le dirías, presidente, que el trabajo sucio no lo hagan las tropas de élite norteamericanas, no es necesario. La dictadura, que lo hagan los propios generales y coroneles cubanos. Si Estados Unidos dedica sus servicios de inteligencia, su poder diplomático a verdaderamente cercar la dictadura castrista y tratarla como unos delincuentes que son, cambiaría todo. Se puede hacer. Se puede hacer. Pero lo que ocurre es que cuando mandan diplomáticos a La Habana regresan todos sordos y sin memoria. No, y mira, una de las cosas principales es que el tema de Cuba no se le puede dejar exclusivamente al Departamento de Estado. El Departamento de Estado, por lo general, y sobre todo después de 8 años de Obama, son unos burócratas. Gobernado por personas que quieren negociarlo todo y hablarlo todo. No toman y con los terroristas y con los mafiosos no se puede negociar. ¿Quién tiene que dirigir eso? ¿La CIA y el Pentágono? La CIA, el Pentágono y las personas que saben de este tema. Es decir, los cubanos americanos que están involucrados en esto, nuestros líderes en el Congreso, las personas que tienen el conocimiento. Y si haces eso, pues y levantas el perfil de los opositores, porque no estamos hablando de promover al ejército cubano, sino de utilizarlos como herramienta para promover a los opositores democráticos dentro de Cuba, como el doctor Oscar Elías Bisset. Vamos a estar claros. ¿Cómo qué otros opositores democráticos que tú respetas, aparte de Elías Bisset? Nosotros trabajamos muchísimo con Oscar Elías Bisset, con Antúnez y con Rodiles. Son los que mantienen la línea más recta y más dura, donde no proponen modificar el sistema, no proponen que usar las leyes del sistema en su contra, no proponen tener escaños en la Asamblea de Poder Popular, proponen, como dice Antúnez, él no le pide al gobierno que cambien y que le respete sus derechos humanos. Lo único que le pide al gobierno es que se vaya. Y es lo único que puede hacer el gobierno cubano. Elías Bisset, Antúnez y Rodiles. Correcto. Y los tres son geniales, ¿no? Cualquiera de ellos tiene suficiente madera para ser presidente democrático de Cuba, ¿no? Todos tienen madera para ser presidente democrático. ¿Tú la tienes? Mira, cuando tengamos la capacidad de tener elecciones libres, con partidos políticos compitiendo, cuando tengamos la capacidad de intercambiar ideas en una Cuba libre, en ese momento los cubanos determinarán quién será el mejor candidato y en ese momento
es el que surgirán, las personas que surgirán y que estén ahí en ese momento. Tu respuesta es amable y es humilde. Mi respuesta es sí la tienes. Si tú pudiste con Omar Romay en el 41, tú puedes también. Y vamos a poder todo con los Castro. Los Castro ya están pasados de moda. Sin embargo, lamento esa discrepancia que hemos tenido nosotros, porque si a mí Trump me llama y me dice entramos a Cuba, le digo sí, pero a Cuba y de ahí a Venezuela. Operación Noriega. Vamos a limpiar esos dos países, sería una cosa maravillosa. Ver a los Marines tirándose en paracaídas. No es una discrepancia, pero creo que es mejor a largo plazo si podemos hacerlo desde adentro. Si no se puede, pues absolutamente. A veces hay que usar la fuerza. Totalmente, ¿no? Totalmente. Hacerse respetar. Totalmente. Y los Estados Unidos es una fuerza libertadora. Sí, de la misma forma que liberó a Italia y a Alemania y a Francia. Claro. Tiene todo el derecho moral de liberar a Cuba y de liberar a Venezuela. Exacto. Pero es más inteligente hacerlo con los propios cubanos y con los propios venezolanos. Y además es posible. Muchas gracias por venir. Dale un abrazo a Carlos Alberto Montaner, que es el cubano más fantástico que yo he conocido. Y celebro que te vaya tan bien. Este señor es uno de los grandes jefes del Canal 41. Y es un éxito tremendo su gestión ahí. Gracias, querido Marcel Felipe. No, gracias a ti por tenernos. Te queremos mucho. Y felicidades por los ratings. Gracias. Un aplauso para él, por favor. Pusiste al 41 a temblar ayer. Gracias. Regresamos después de la pausa.